Todo padre cree que su hijo es superdotado. Es más, si buscas en Google cómo saber si mi hijo es superdotado, vas a obtener más de 2 millones de resultados. Y si ves las redes sociales de padres, vas a obtener más de 2 millones de fotos de sus hijos superdotados. Aquí durmiendo como superdotado, aquí parpadeando como superdotado, aquí con un superdotado hilo de moco de la nariz a la boca. Pero ¿qué pasa si te digo que tener una inteligencia superior a la media no es lo mejor que podría pasarle a tu hijo? Acompáñame esta semana y aprende conmigo cómo envejecen los niños superdotados. Yo soy Arturo Arcos, esto es Vi Envejecer, comencemos. Dejemos algo en claro, todos somos inteligentes, pero unos más y otros menos, ¿no? No, todos somos inteligentes de distintas formas. Existen diversos tipos de inteligencia como la interpersonal, que es la capacidad de relacionarse con otros, y la corporal, que es la habilidad de controlar los propios movimientos corporales. Todos tenemos desarrolladas más o menos cada tipo de inteligencia, lo cual nos da una inteligencia global única. Sin embargo, la educación de hoy en día solo se enfoca en un tipo de inteligencia, la lógico-matemática, que se mide únicamente en qué tanto puedes resolver problemas concretos como una ecuación o un ejercicio de razonamiento. Los niños que tienen altamente desarrollada su inteligencia lógico-matemática usualmente son llamados superdotados, y a nivel social se cree que son más inteligentes que el resto de la población. Así que desde aquí el concepto está bastante fallado. Aún así, usemos la concepción tradicional del término que dice que un niño superdotado es aquel que posee capacidades muy superiores a su edad para resolver problemas, aprender y pensar de modo abstracto. ¿Existen estos niños? Sí. ¿Son especiales? Por supuesto. Pero la realidad es que si definiéramos a los niños superdotados, podríamos hacerlo en 3 palabras: soberbios, inseguros y estresados. Soberbios porque se les enseña no solo que son diferentes, sino que son mejores. Y esta actitud elitista puede afectar seriamente su socialización, ya que desde temprana edad aprenden que hay un ellos y un nosotros, lo cual no te hace precisamente popular en el patio de la escuela. Inseguros porque todo el tiempo está el miedo de no ser tan listo como los demás genios, lo cual puede tornarlos en extremo competitivos. Si tienes una inteligencia tan superior que crees que es lo único que te hace especial, no te daría miedo la idea de perderla, porque entonces, ¿qué te queda? Y estresados porque los adultos alrededor de ellos crean expectativas difíciles de alcanzar. Sí, a lo mejor encuentran que el cálculo diferencial es pan comido y súper divertido, pero si no se les da una oportunidad de ser niños, van a terminar odiando su talento. Lo cual anula toda la diversión de ser superdotado, porque no pueden pasarla bien siendo listos, sino que el ser listos es un castigo del cual no pueden quejarse porque son mejores que los demás. ¿Qué pensarías si alguien se quejara porque tiene demasiado dinero? Y la ironía en todo esto es que ser más listo que el resto no los prepara mejor para la vida. Está comprobado que los niños y adolescentes que se gradúan entre los mejores de sus clases no obtienen mejores puestos de trabajo que los demás. ¿Sabes quiénes sí lo obtienen? Los alumnos con calificaciones simplemente buenas. Porque están obteniendo buenas notas, no se estresan de más y tienen más tiempo para desarrollar sus habilidades de socialización, que esas sí les vendrán muy bien en la vida adulta. Además, al crecer, los superdotados dejan de tener aquello que los hace tan especiales: su juventud. Es impresionante que un niño de 6 años pueda multiplicar mentalmente números de 4 cifras. Que un adulto lo haga, es un buen truco para las fiestas, supongo. Los adultos que fueron niños superdotados suelen expresar frustración por entrar a un mundo en el que no son especiales, y a muchos de ellos dar el salto les cuesta y bastante. Pero, ¿cómo es ser un anciano superdotado? Sabemos prácticamente nada sobre el tema, porque si un prejuicio bueno tiene la vejez, es que damos por sentado que los mayores saben de la vida, por lo que no nos sorprende que sean inteligentes. Lo que sí es que la estimulación mental durante la juventud crea algo llamado reserva cognitiva, es decir, un protector en contra de enfermedades mentales como la demencia. No significa que no te vayan a dar, simplemente va a tardar más en aparecer y por lo tanto en limitar tu vida. ¿Esto es solo para los superdotados? No. Es para todos. Todos podemos desarrollarlo con algo tan sencillo como leer mucho y hacer cuentas mentalmente. Así que, si eres de los padres que dicen: mi perlita se graduó a los 5 años y medio del kinder, no a los 6, a los 5 años y medio. Mi Jorgito ya sabe contar del 1 al 10, con ayuda, pero del 1 al 10.
Mi Maximiliano solo patea en números primos. Mira, uy, 1. Tienes que entender que lo que creemos como inteligencia superior muchas veces es solo la sociedad haciéndonos creer que los niños son tontos, por lo que obviamente te sorprenderán cuando demuestran que no lo son. Y a fin de cuentas, ¿qué es ser superdotado? Los porcentajes, depende de quién le preguntes, van desde el 0.1 al 10% de la población. Y si algo tiene una variabilidad tan alta como 1 en 1000 a 1 en 10, tal vez necesitamos aprender a ver en ellos una persona completa, con preferencias y necesidades emocionales, más allá de su inteligencia superior. Y así como en Bien Envejecer creemos que los mayores deben disfrutar de su vejez, también creemos que es igual de importante dejar que los niños disfruten de su infancia. Hola, soy Arturo de Bien Envejecer. ¿Usas redes sociales? Nosotros sí, y tenemos contenido exclusivo en cada una de ellas, así que síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube para saber más sobre todo lo relacionado con el envejecimiento. Tenemos noticias, videos, información sumamente útil para ti que quieres tener un mejor envejecimiento. Así que únete a nuestra red de Bien Envejecer y envejezcamos juntos de manera saludable. Hasta la próxima.